Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean a otro episodio de Crímenes Atroces. Este es el episodio número 67. Ya estamos a un episodio de acabar el mes de junio, un mes bastante abrumador para nosotros. Ya hablamos de Homero Gómez, ya hablamos de George Stinney, pero ahora vamos a hablar de este tercer caso de este mes, que incluye un avión. Un caso que ya recién en este año cumplió 10 años. Pero comencemos. El transporte aéreo es uno de los métodos de transporte que año con año se utiliza alrededor del mundo. Estadísticamente, viajar en avión es considerado el más seguro. Pero aún así, hay personas que sufren un accidente mientras viajan o algunos llegan a desaparecer mientras están volando. Hoy conocerán sobre un vuelo que desapareció y que a 10 años de lo ocurrido no se sabe qué pasó. Así que hoy les voy a hablar sobre la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines. Un caso que no conocía no conocía demasiado, pero que siempre me lo recomiendan más bien que siempre he visto este tipo de casos en accidentes aéreos, top 10 de accidentes aéreos. El número 5 te sorprenderá. Y resulta ser este caso el de Malaysia Airlines. Pero bueno, algunos lo conocerán, algunos no. Comencemos con la historia. Antes de hablar de la desaparición en sí, hablemos un poco de la aeronave que desapareció. La nave era un Boeing 777-200ER, modelo 200H6ER, matrícula M9MMRO, número de construcción 28420, número de línea 404, primer vuelo el 14 de abril del 2002. Fue entregado nuevamente a Malaysia Airlines el 31 de mayo del 2002. Este modelo de aeronaves es propulsado por dos motores Rolls-Royce Trent 800. De acuerdo con la aerolínea, el 9MMRO había acumulado 20.243 horas y 3.023 ciclos de servicio. La aeronave había sido objeto de una revisión de mantenimiento en febrero del 2014, justo antes de despegar. El 9MMRO no había estado involucrado en incidentes mayores. Sin embargo, se vio involucrado en un incidente en el Aeropuerto Internacional de Shanghái Pudong el 9 de agosto del 2012, cuando durante su rodaje por un taxiway, el extremo de una de sus alas golpeó la cola de un Airbus A340-600 aparcado de China Eastern Airlines. El Boeing 777, considerado generalmente por los expertos de aviación por tener un registro casi perfecto de seguridad, posee uno de los mejores récords de seguridad entre los aviones comerciales. Desde su primer vuelo comercial en junio de 1995, solo había tenido 2 incidentes graves anteriores y 3 muertes como consecuencia de ellos. En enero del 2008, 47 pasajeros resultaron heridos cuando cristales de hielo en el combustible del vuelo 38 de British Airways le hicieron perder potencia y aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Londres Heathrow. En julio del 2013, un año antes del incidente, 3 pasajeros murieron y 181 resultaron heridos cuando un error del piloto causó el aterrizaje forzoso del vuelo 214 de Asian Airlines en la aproximación final al Aeropuerto Internacional de San Francisco. Ambos aviones resultaron dañados, más
allá de la preparación. O sea, ya la aeronave tenía sus pedos. Bueno, perdón, era un molde de la garganta. El día del vuelo fue como cualquier otro. El vuelo partió del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur en Malasia el 8 de marzo del 2014, hace 10 años, cuyo destino previsto era la ciudad de Pekín, China. El vuelo continuó con normalidad, con Malaysia Airlines manteniendo comunicaciones con el piloto, así como la aeronave en el radar. Pero a la 1:22 de la mañana, hora de allá, cuando el avión se preparaba para entrar al espacio aéreo de Vietnam, el control de tráfico aéreo de Subang, Malasia, perdió todo contacto por el radar y radio con el avión en las coordenadas 6 grados 55, 15 al norte, 103 grados 34, 43 al este. Para los que sepan de coordenadas, ahí se los dejo. En un punto del mar de China meridional, bajo control de Vietnam, muy cercano a la frontera malaya. El avión dejó de comunicarse y la señal de transpondedor se perdió justo antes de pasar el centro de control aéreo de Ho Chi Minh. En la página web de Aviation Air Herald informó que el control de tráfico aéreo de Subang perdió contacto por radar y radio con el avión a la 1:22 y que Vietnam no había detectado el avión sobrevolando su territorio. Oficialmente, Malaysia Airlines advirtió a las 2:40 que la aeronave estaba desaparecida. O sea, se tardaron una hora en decir que el avión desapareció. Sin embargo, un portavoz de Malaysia Airlines dijo que la última conversación entre la tripulación de vuelo y el control de tráfico aéreo en Malasia había sido alrededor de la 1:30 de la mañana. Y declaró que el avión no desapareció de los sistemas de control de tráfico aéreo en Subang hasta las 2:40. El tiempo suficiente para que el avión hubiera estado volando sobre Vietnam. Malaysia Airlines emitió un comunicado de prensa indicando que el contacto se perdió a las 2:40 cuando la aeronave estaba aproximadamente 120 millas náuticas, que son unos 220 kilómetros, al este de Kota Kinabalu, en el mar de China Meridional, que es la frontera del espacio aéreo de Malasia y Vietnam, y ya estaban sobre cielo vietnamita. Posteriormente, un alto mando de la aviación militar malaya declaró que los radares detectaron por última vez el vuelo sobre Pulau Perak, una pequeña isla del estrecho de Malaca. El avión no transmitió ninguna señal de socorro, de indicaciones de mal tiempo o de problemas técnicos antes de desaparecer de los radares. El vuelo estaba programado para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Pekín a las 6:30. Cuando se perdió el contacto por el radar con la aeronave, portaba combustible suficiente para 7.5 horas de vuelo. Las autoridades pertinentes de China y Tailandia informaron a sus homólogos de Malasia que el avión no había entrado en su espacio aéreo. De acuerdo con el almirante Nguyen Van Pat de las Armadas Populares de Vietnam, el radar militar perdió el avión 153 millas al sur de Tu Chau, en el Golfo de Tailandia. El gobierno vietnamita inicialmente informó que el avión se había estrellado en el mar en el Golfo de Tailandia, aunque la aerolínea negó esta afirmación y las alegaciones sobre la ubicación de la aeronave por la Armada vietnamita fueron rechazadas por el ministro de Transporte de Malasia, Hishammuddin Hussein. Este va a ser el episodio con los nombres más extraños e impronunciables, perdonen nuevamente. Posteriormente, la Armada vietnamita aclaró que el almirante en realidad se refería a la ubicación en la que se hizo el último contacto y no al lugar del accidente. La revista New Scientist informó que antes de la desaparición de la aeronave, dos informes automáticos ACARS
habían sido enviados al centro de monitoreo de motores de Rolls-Royce, la empresa proveedora de motores, posee en el Reino Unido, y el Wall Street Journal, citando fuentes del gobierno norteamericano, indicó que el Rolls-Royce había recibido un informe de estado de la aeronave cada 30 minutos durante 5 horas, con lo que implícitamente se indicaba que la aeronave había estado operativa durante 4 horas luego de que el transpondedor dejara de funcionar. El ministro malasio de Transportes expresó que al día siguiente de la información del informe hecho público por el Wall Street Journal era inexacta, afirmando que la última transmisión de los motores fue recibida a la 1:07 antes de que la aeronave desapareciera del radar secundario. Reuters, en un análisis posterior de esta noticia, indicó que era posible que la falta de informes de los motores no necesariamente había significado que no existiera evidencia, de que el vuelo continuó. La evidencia podía consistir en las señales o pings enviadas por los sistemas de diagnósticos de anomalías para mantenimiento, como cuando vas en el carro y te sale una lucecita indicando que el motor anda fallando. Así hacen en los aviones. Estas señales solo indicarían a los satélites que los motores se encontraban prestos para comunicarse, si bien estas transmisiones no eran informes de telemetría. Posteriormente, el Wall Street Journal eliminó las menciones sobre Rolls-Royce en su informe y expresó que la sospecha de que el vuelo continuó se basa en el análisis de señales enviadas por el enlace de comunicaciones satelital del Boeing 777. El enlace estaba operando en una especie de modo stand-by y buscaba establecer contacto con un satélite. Y estas transmisiones no incluían datos. Ahora, el 13 de marzo del 2014, el secretario de prensa de la Casa Blanca dijo que, cito, es posible que se establezca en una zona de búsqueda en el Océano Índico. Como consecuencia de nuevas informaciones, y un empleado jerárquico del Pentágono le dijo a la ABC News, cito, tenemos información que indica que la aeronave bajó en el Océano Índico. Inmarsat indicó que en su red que solo se recibieron señales automáticas de rutina, aunque un ejecutivo de la prensa agregó que se continuaron enviando mensajes de disponibilidad. Luego de que el control de tráfico aéreo perdió el contacto y que estas señales PIN podían ser analizadas para ayudar a estimar la ubicación de la aeronave. A partir del 15 de marzo de ese año del 2014, una semana después de la desaparición, se supo que la última señal confirmada entre el avión y los satélites se produjo a las 8:11 de la mañana, 7 horas y 31 minutos después del despegue. Como confirmó Razak, el 24 de marzo de ese año, se había estrellado en el Océano Índico con más de 220 pasajeros y sin sobrevivientes. Asimismo, el primer ministro precisó que su última posición habría sido entre al oeste de Perth, en Australia. La aerolínea confirmó el inicio de las operaciones de búsqueda y 2 barcos de rescate chinos se desplazaron al mar de China Meridional para colaborar. Las autoridades malayas también enviaron un avión y 2 helicópteros y 4 navíos para participar en los trabajos de búsqueda. Y de manera inmediata, otros países se sumaron al esfuerzo de búsqueda, que eran Malasia, Filipinas, Singapur, China, Australia, Brunei, India, Indonesia, Japón, Nueva Zelanda, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam, ya que en Vietnam era el espacio aéreo donde se perdió. La Marina vietnamita confirmó que uno de sus buques observó el aparato en su radar. Según Malaysia Airlines, el avión no envió ninguna señal de problemas. Malasia amplió con posterioridad la búsqueda del avión al estrecho tras centrarse inicialmente en el mar sur de China. El primer ministro Najib Razak
informó el 15 de marzo que, de acuerdo con las investigaciones, el avión se desvió intencionadamente de su ruta original entre Malasia y China, y con un rumbo opuesto voló durante más de 7 horas hasta que se perdió contacto. Con posterioridad, el 24 de marzo, el gobierno malasio delimitó el lugar y momento en el que el avión se habría estrellado en el Océano Índico, al oeste de Perth, en Australia. En las investigaciones se plantearon 4 hipótesis de qué pudo haber pasado. Primero está la hipótesis de terrorismo. El ministro malasio de Transporte estuvo investigando y anunció el inicio de una investigación sobre terrorismo. Teoría nacida a partir de los 2 pasajeros que embarcaron con pasaportes robados. Ahorita hablaré de eso. El FBI inició a su vez una investigación en la misma dirección. Según un experto en terrorismo consultado por la NBC, quiero a partir de ahora que después de lo del 11 de septiembre del 2001, todo lo de que se control aéreo y vigilancia aérea se implementaron después de los ataques. Pero bueno, volviendo con el experto de terrorismo consultado por NBC, es muy extraño que 2 pasajeros con los pasaportes robados se encuentren en el mismo vuelo. Además, estos 2 pasajeros habían reservado sus pasajes a la vez. Después de que varias agencias iniciaran investigaciones sobre un posible acto terrorista, las autoridades afirmaron estar investigando 4 posibles casos de identidad sospechosa a bordo del aparato, no habiéndose encontrado relación con el terrorismo en el caso de los 2 iraníes que viajaban con pasaportes robados. O sea, terrorismo no era. Luego está la hipótesis del secuestro. El ejército de Malasia creía al principio que el avión voló durante más de 1 hora después de desaparecer de las pantallas del control de tráfico aéreo, cambiando de rumbo y viajando hacia el oeste sobre el estrecho de Malaca. Cambió de trayectoria tras Kota Bharu y se cambió a la altitud algo inferior, luego hasta el estrecho de Malaca. La última vez que el vuelo fue detectado por la torre de control fue cerca de la isla de Pulau Perak, antes de que perdiera señal. Por su parte, el diario estadounidense The Wall Street Journal informó que pudo haber permanecido volando durante 4 horas después de haber perdido contacto con los controladores aéreos. Con posterioridad, también se apuntó que el avión pudo haber sido pilotado de forma deliberada por encima de la península de Malasia, en dirección a las islas Andamán, al oeste de Birmania. Esta es la teoría del secuestro. Luego surgió la tercera teoría, que es la teoría de un suicidio. Esta hipótesis es una derivada de la hipótesis del secuestro, con la diferencia de que el secuestro no lo habría hecho alguien externo a la tripulación del avión, sino uno o varios miembros de esta. La idea de que uno o los 2 pilotos secuestraron el avión para suicidarse en el mar es otra de las hipótesis que ayudarían a explicar la misteriosa desaparición del avión y su rumbo errático. Verán, en julio del 2016, 2 años después del incidente, el FBI descubrió que el piloto del avión, Zahari Ahmad Shah, había estado realizando simulaciones de vuelo con el ordenador de su casa. Una ruta bastante parecida a la del Malaysia MH307. Más o menos un mes antes de la desaparición del avión. El FBI analizó los 5 discos duros del simulador del vuelo de Zahari que tenía en su casa. A través del software Microsoft Flight Simulator X, el FBI pudo recuperar los puntos informáticos del programa que señalaban el sur del Océano Índico, el lugar donde desapareció el avión, reforzando la idea de que la desaparición del avión era un acto de Zahari. Que Zahari tenía planeado hacer, puede que como forma de suicidio. Por otra parte, Zahari no tenía problemas mentales ni ningún altercado en el pasado, y era un amante de la aviación, no siendo extraño que un piloto posea un simulador de vuelo en su domicilio.
Casos similares a la de esta hipótesis, tales como el vuelo 185 de Silk Air en 1997, el vuelo 990 de Egypt Peter en 1999 y el vuelo 9525 de Germanwings en 2015. En el 2018, en el programa televisivo 60 Minutos de Australia, expertos en accidentes aéreos dieron la teoría del suicidio como la más probable de lo que sucedió a bordo. Pero una cuarta teoría se hizo en la investigación, y es la teoría de una despresurización. Verán, otra hipótesis probable del motivo del incidente del MH307 es una despresurización de la cabina de mando en el momento menos oportuno al sobrevolar el punto muerto de comunicaciones en la costa de Malasia, convirtiendo hipotéticamente en lo que se denomina como un vuelo fantasma. Hasta marzo del 2022, hace ya 2 años, se mantuvo archivado que el modelo del avión reportó problemas con la configuración de presurización del avión 8 meses antes del incidente. Dicho informe no muestra la evaluación de la avería, solo el reporte de ella. La hipótesis muestra que el MH307 entró en despresurización entre la costa de Malasia y Vietnam. Sin embargo, una incapacitación de radio debido al punto muerto hizo imposible que la comunicación en tierra con la aeronave. Todo apunta a que el capitán Zaharie Ahmad Shah quiso regresar al punto más cercano para aterrizar de emergencia debido al grave estado de la aeronave. Con las últimas investigaciones del 2022, se sabe que el piloto activó un patrón de espera minutos antes de hacer la maniobra principal de 180 grados y, según lo registrado, al acercarse a la costa de Malasia, activó también los flaps. Uno de los flaps fue identificado en la costa de Tanzania por las erosiones, que puede llegar a la conclusión de que dicho flap estaba en posición baja a la hora del impacto. Expertos dicen que el mismo jamás volvió a su posición nula tras bajarse, lo que refuerza más la teoría de un aterrizaje de emergencia mientras intentaba ponerse en contacto con tierra. Dicho patrón de espera se desactivó tras 5 minutos y acto seguido el capitán desactivó también el transpondedor y el ACARS. Para entender este extraño fenómeno hay que resaltar los efectos de la hipoxia debido a la despresurización. Esta condición afecta abiertamente la mente humana, causando síntomas cognitivos como desorientación, visión doble, disociación, fallos sensoriales y pérdidas de memoria. Si recuerdan la película de Los Increíbles 2, verán que está Ellen Park cuando el avión se rompe. Ella está como actuando medio chiflada, como si estuviera drogada más o menos. O si son más fanáticos de películas de acción, verán que en la película de Avengers, la 1, cuando el Helicarrier está a punto de volar, los que están afuera tienen que llevar unas máscaras de oxígeno. Algo que yo no me explico en esa película, porque el Capitán América, cuando va a ayudar a Tony Stark en el área donde explotó, ya no está usando una máscara de despresurización. Pero bueno, errores de guión más o menos. Bueno, es probable que el piloto y el comandante experimentaran una hipoxia aguda antes de desmayarse, lo que desencadenó desactivar elementos esenciales del avión, seguido de una mala administración del vuelo, tal como ocurrió en el vuelo 522 de Helios Airways o el incidente del Cessna 551 en el mar Báltico, y una estresante situación y angustia por aterrizar de emergencia. Cabe recalcar que los datos proporcionados por Richard Godfrey en respecto de la altitud y velocidad de la aeronave, supuestamente que estaba en piloto automático, concuerdan con el tiempo en el que una persona promedia se desmaya por hipoxia. Ahora voy a hablar de los pasajeros. Malaysia Airlines dio a conocer los nombres y las 19 nacionalidades de los 227 pasajeros y 12 tripulantes basándose en el manifiesto del vuelo.
Los 12 miembros de la tripulación eran de nacionalidad malaya. El piloto al mando del vuelo era Zaharie Ahmad, que ya mencioné, que tenía 53 años de edad, quien se unió a Malaysia Airlines en 1981 y tenía 18.365 horas de vuelo de experiencia. El copiloto era Farik Abdul Hamid, tenía 27 años de edad y 2.763 horas de vuelo y era empleado de la aerolínea desde el 2007. La policía china en Fujian localizó a un hombre cuyo número de pasaporte chino corresponde a uno en la lista de pasajeros publicada. Él no estaba a bordo y el nombre en la lista junto al número era completamente diferente. Sin embargo, no había perdido su pasaporte y la policía sospecha que el número publicado era equivocado. Los pasajeros de origen chino incluían un grupo de 19 artistas con 6 miembros de una misma familia y 4 funcionarios de regreso a casa después de una exposición de caligrafía en Kuala Lumpur. 20 de los pasajeros eran empleados del Freak Scale Semiconductor con sede en Austin, Texas. 12 de estos empleados eran malasios y 8 de origen chino. Ahora sí, al menos 2 de los pasajeros viajaban con pasaportes robados a ciudadanos de países europeos. Un austriaco que figura en el manifiesto había informado del robo de su pasaporte en 2012 y un italiano informó del robo del suyo en agosto del 2013. Ambos fueron robados en Phuket, Tailandia, un destino turístico muy popular. Esto salió a la luz cuando se trató de localizar a sus familiares. Ambos hombres habían sido confirmados a salvo. Los pasajes comprados por los titulares de los pasaportes robados fueron vendidos por China Southern Airlines. Los dos pasajeros fueron comprados al mismo tiempo. Los dos pasajeros, eso es esclavitud, no está permitido. Los dos pasajes fueron comprados al mismo tiempo y emitidos por una agencia de viajes en Pattaya, Tailandia, 2 días antes del vuelo. Los dos itinerarios comenzaban en Kuala Lumpur y continuaban a Ámsterdam con escala en Pekín. El itinerario para el suplantador del pasaporte italiano terminaba en Copenhague y del suplantador del pasaporte austriaco en Frankfurt. Los funcionarios de inmigración de Malasia no interrogaron a los pasajeros que viajaban con los pasaportes europeos robados. La Interpol declaró que ambos pasaportes fueron enlistados en su base de datos de pasaportes perdidos y robados, pero que no se realizó ninguna verificación, y señaló que muy pocos países utilizan constantemente la base de datos. El 10 de marzo, el jefe de aviación civil de Malasia, Azharuddin Abdul Rahman, informó que los investigadores habían identificado a una de las personas que viajaban con pasaporte robado, pero no reveló ningún detalle acerca de la nacionalidad o identidad de la persona, con la excepción de que no era malasio, sin reportar ninguna conexión entre los pasaportes robados y la desaparición de la aeronave. Con posterioridad se anunció que uno de los dos pasajeros era de nacionalidad iraní, pero se descartó que tuviera vínculos con el terrorismo, considerando que probablemente se tratara de un caso de inmigración ilegal, lo que también ocurrió posteriormente con el segundo sospechoso, que también era iraní. Sí, solo porque eres de un país que no respetan a las mujeres, ya eres terrorista. Pobrecitos. En un principio, el examen de los datos del radar y el satélite llevó a los dos investigadores a concluir que quien pilotaba el avión en ese momento habría dado la vuelta y voló hacia el estrecho de Malaca. En ese punto, el aparato pudo dirigirse hacia el norte en un corredor entre Tailandia y Kazajistán o Turkmenistán, o hacia el sur entre Indonesia y el propio Índico. Basándose en el análisis de la compañía de satélites Inmarsat,
El 24 de marzo del 2014, RASA confirmó que efectivamente el avión impactó en el Índico y que asimismo no dejó sobrevivientes. 2 días antes, un Lockheed P-3 Orion de la Fuerza Aérea Australiana había localizado 2 objetos que podían pertenecer al avión de Malaysia Airlines. Los objetos fueron avistados a 2.500 kilómetros, unas 1.553 millas náuticas, al oeste de la ciudad de Perth a las 2:45 horas local. Posteriormente, un satélite chino captó la imagen de un objeto de 20 por 13 metros. Su posición fue a unos 120 kilómetros al sur del hallazgo en Australia. O sea, y aquí estoy ya están empezando a encontrar restos. El objeto mayor es de un tamaño aproximado al detectado por el satélite chino. El gobierno australiano está analizando si hay más imágenes satelitales. Otros 2 objetos detectados a unos 24 metros de largo y el otro a 5 metros podrían haberse hundido. Malasia informó que ha recibido nuevas imágenes de satélite por su parte de Francia, mostrando potenciales restos en el Océano Índico de su avión desaparecido. La Autoridad de Seguridad Marítima australiana dijo a finales de marzo del 2014 que los trabajos de búsqueda de los restos localizados por satélites chinos y que podrían corresponder al avión implican una tarea ardua debido a la lejanía de estos restos, situada a más de 2.500 kilómetros de la costa suroeste australiana y a las cambiantes corrientes del Océano Índico. La flota internacional de aeronaves y barcos que buscaban el avión habían basculado sus esfuerzos con decisión hacia el Océano Índico Sur, después de detectar los supuestos restos del avión flotando en el agua. El barco San Petersburg de Noruega llegó a la zona del Índico, donde fueron detectados posibles objetos del avión. También 4 aviones militares de búsqueda fueron enviados, aunque el operativo podría haber sido prolongado. Al comienzo, las aeronaves no han podido localizar los restos debido a las nubes y la lluvia, pero las otras continuaron la tarea. También hay destinados 6 helicópteros, 18 barcos y 29 aviones de búsqueda. El 30 de marzo de 2014 se consiguió examinar algunos de los restos encontrados en el Índico, resultando no ser del avión perdido. Y ese mismo día el primer ministro australiano Tony Abbott anunció que Angus Houston lideraría la Joint Agency Coordination Center para coordinar el esfuerzo de búsqueda. El 5 de abril se informó sobre 2 posibles señales de la caja negra detectadas por el Axiom 01, uno de los barcos chinos involucrados en la búsqueda, en la que para entonces participaban 8 países, que eran Australia, Malasia, China, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos. El 6 de abril, la JAC anunció que el buque Ocean Shield había localizado también una señal a unas 300 millas náuticas de la posición reportada por el Axiom 01. En julio del 2015, un año después del incidente, fueron hallados algunos restos de la cola restos en la costa de la isla Reunión, al este de Madagascar. Quiero mover el bote. Perdón, no puedo evitarlo. Los cuales fueron inicialmente vinculados al caso. El 5 de agosto del 2015, el primer ministro malasio confirmó que el flap encontrado pertenecía al avión del vuelo MH307. Un poco más tarde, el 9 de septiembre, Francia también confirmó que los restos hallados en la isla Reunión eran del avión malasio. En octubre del 2015, el New York Post publicó el presunto hallazgo de los restos de un fuselaje en Filipinas sin que finalmente esta información pudiera ser confirmada. En diciembre del 2015 y a finales de febrero del 2016 se produjo el descubrimiento de restos de un avión en las costas de Mozambique que las autoridades malayas consideraron como posibles
vinculados al caso. En marzo del 2016 se encontró un pedazo de turbina con el logo de Rolls-Royce, la empresa que fabricaba los motores del 777 en las costas de Bosel Bay, en Sudáfrica, así como otra pieza, al parecer de la cabina, en las Islas Rodríguez de Mauricio. En junio del 2016 fue encontrada otra pieza en la isla de Pemba, en Zanzíbar, Tanzania. Y también en Madagascar y en la isla Canguro al sur de Australia se hallaron 3 piezas más que ya están siendo investigadas. El 17 de enero del 2017, China, Australia y Malasia anunciaron la suspensión de la búsqueda del MH370 tras 3 años de investigación, con solo 6 piezas encontradas y un coste de $145 millones que se gastaron en todo esto. Después de la presión ejercida por los familiares de las víctimas desaparecidas, el anterior gobierno malasio llegó a un acuerdo con la firma de exploración estadounidense Ocean Infinity para reiniciar la búsqueda, con la condición de que solo cobrarían $70 millones si encontrar el avión o sus cajas negras. La empresa norteamericana envió a la zona de búsqueda el barco de investigación Seabed Constructor con 65 tripulantes, además de 12 miembros de la Marina de Malasia como representantes del gobierno del país. Usó 8 drones autónomos equipados con sonares y cámaras que recorrieron las aguas en busca de restos, pudiendo operar en las profundidades de hasta 600 metros. Locke, ministro de Transporte del nuevo gobierno de Malasia tras las elecciones, dijo que estaba previsto que la búsqueda debía terminar oficialmente en abril, pero que fue prorrogada hasta el 29 de mayo del 2018. Y ya estamos en 2024 y no han dicho nada que pasó. Este incidente fue representado en el programa de televisión canadiense Mayday Catástrofes Aéreas, titulado El misterio del vuelo 370. En el programa Mayday, informe especial titulado Asesino en cabina, transmitidos en National Geographic Channel. Y se hizo un documental llamado MH370, el avión que desapareció, que es una serie documental de Netflix que se estrenó en 2023. Y este fue el caso de la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines. Algo que hasta la fecha se sigue sin saber. Por eso es que no pude conseguir más información, porque ya aquí terminaba la información. Pero no se preocupe, a lo mejor en algún punto encontrarán qué fue lo que realmente pasó. Por lo tanto, yo me estaré informando de este caso, y si tengo que hacer una parte 2 o hacer un extra de qué han dicho hasta el momento, lo haría. Pero bueno, por eso les quiero dar un consejo: cuídense muy bien cuando viajen en avión. Sé que es el transporte más seguro, pero uno no sabe qué puede pasar. Y les recomiendo ese documental que está en Netflix, que se llama MH370, el avión que desapareció. Está en Netflix, yo ya la estoy empezando a ver. Y también, si quieren saber fotografías, todo esto relacionado a este caso y a otros casos que hemos contado, están en mis redes sociales. Estamos como en Twitter como @crimenesatroces y en en Instagram como @crimenesatrocespodcast. Y a mí me pueden encontrar en redes sociales. Estoy en Twitter como @santqs99 y en Instagram como santiqs99. Y si quieren escuchar este y otros episodios al momento que ustedes quieran, les recomiendo que nos puedan buscar en las diferentes plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Podimo, iVoox, iHeartRadio, en donde sean que escuches podcast. Y para que nos ayuden a llegar a más gente, también les recomiendo seguirnos en el canal de YouTube, que para los que están en plataformas de podcast está muy sencillo saber cómo encontrar mi canal. Nada más en la descripción póngale ver más y ahí está el link que los llevará al canal para que se suscriban y compartan este y otros episodios. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común: que todos y cada uno de ellos se ganaron el
título de ser unos crímenes atroces.